El agua hirviendo quemó el café. Era la primera vez en 29 años que preparaba una sola taza. La cocina de nuestra casa en Hialeah estaba en absoluto silencio. El viejo reloj de pared marcaba las 6:15 de la mañana. La ventana sobre el fregadero vibraba ligeramente con el viento, igual que lo había hecho durante 3 décadas. Todo estaba exactamente donde ella lo había dejado. Su taza favorita, esa que tenía el borde despostillado, seguía en el escurridor de platos. Me quedé mirando el vapor oscuro que subía del vaso, sintiendo el calor contra mi rostro cansado. El dolor no es un grito. Es este silencio pesado que te aplasta el pecho cuando te das cuenta de que la rutina de tu vida ha muerto. Yo soy un hombre de costumbres simples, un hombre que encuentra paz en la previsibilidad. Durante 30 años he enseñado historia avanzada de los Estados Unidos en una escuela secundaria pública aquí en Hialeah. Mi vida se mide en semestres, en exámenes finales, en el sonido de la campana a las 3 de la tarde. Conozco las fechas de las guerras, los nombres de los presidentes, las causas de las revoluciones. Pero nada en mis libros de historia me preparó para el colapso de mi propio mundo. Elena era diferente a mí en todos los sentidos posibles. Ella era el viento y yo era el ancla. Así es como siempre lo describíamos cuando nuestros amigos nos preguntaban cómo funcionaba nuestro matrimonio. Ella trabajaba como consultora, o al menos eso es lo que siempre creí. Viajaba constantemente, tomando vuelos de madrugada hacia ciudades que yo solo veía en los mapas de mis aulas. Yo la veía empacar sus trajes impecables en su pequeña maleta negra mientras yo calificaba ensayos sobre la guerra civil en la mesa del comedor. Nunca cuestioné los detalles de sus viajes, ni le exigí explicaciones sobre sus largas horas de trabajo. Confiaba en ella con la fe ciega de un hombre que sabe que ha encontrado al amor de su vida. Ella me decía que su trabajo era aburrido, puras reuniones de junta directiva, hojas de cálculo y negociaciones interminables. Yo le creía, porque cuando cruzaba la puerta de nuestra casa, dejaba todo ese mundo afuera. Se quitaba los zapatos de tacón, se ponía una camiseta vieja y se convertía simplemente en mi esposa. Era la madre de mis hijos, la mujer que se reía a carcajadas viendo programas de televisión malos los domingos por la tarde. Pero la mujer que yo amaba tenía un secreto del tamaño del cielo de Miami. Y el universo decidió revelármelo de la manera más cruel y despiadada posible. Fue un jueves por la noche, una de esas noches donde el clima del sur de la Florida se vuelve violento. Llovía a cántaros, esa lluvia densa y caliente que convierte las calles en ríos oscuros y borra las luces de los semáforos. El teléfono sonó a las 11:14 de la noche. Era un número desconocido brillando en la pantalla de mi mesa de noche. Normalmente no contesto llamadas a esa hora, pero algo en el ambiente se sentía pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática. Levanté el auricular y dije mi nombre. La voz al otro lado era profesional, fría, entrenada para dar las peores noticias del mundo sin que se le quebrara la voz. Era un oficial de la patrulla de carreteras. Me preguntó si yo era Mateo, el esposo de Elena. Dije que sí, y el silencio que siguió duró apenas un segundo, pero en mi memoria se siente como una hora entera. Me informó que hubo un accidente en la autopista I-95. Un camión de carga había perdido el control bajo la lluvia torrencial, cruzando 3 carriles de golpe. El auto de Elena fue impactado de lleno contra el muro de contención de concreto. El oficial dijo que ella no sufrió, que el impacto fue instantáneo y devastador. Esas son las mentiras piadosas que te dicen los policías para que no te vuelvas loco imaginando los últimos segundos de terror de la persona que amas. El teléfono se resbaló de mi mano y golpeó el suelo de madera con un sonido seco. No lloré de inmediato, el impacto fue tan masivo que mi cerebro simplemente se apagó. Me senté en el borde de la cama, mirando las sombras que la lluvia proyectaba en la pared, esperando despertar de una pesadilla que apenas comenzaba. Los días siguientes fueron una mancha borrosa de rostros tristes, trámites burocráticos y abrazos vacíos. El funeral fue en un cementerio húmedo, bajo un cielo gris que parecía a punto de desplomarse sobre nosotros. El aire olía a tierra mojada y a flores cortadas, un olor que ahora se ha quedado grabado en el fondo de mi garganta. Mi mejor amigo, Diego, no se separó de mi lado ni un solo instante. Él también es maestro en la misma escuela y solíamos entrenar béisbol infantil juntos cuando nuestros hijos eran pequeños. Diego tiene esa lealtad silenciosa y firme que no necesita palabras para sostenerte cuando sientes que te estás cayendo a pedazos. Mis hijos llegaron en el primer vuelo que encontraron, con los ojos rojos y el alma rota.
Lucía, que tiene 29 años y vive en Orlando, heredó la mente analítica y afilada de su madre. Ella se encargó de organizar los detalles del servicio, moviéndose con una eficiencia fría que me asustaba y me aliviaba al mismo tiempo. Bruno, que viajó desde Tampa, es mucho más emocional, más parecido a mí. Estaba completamente destrozado, llorando en mi hombro frente al ataúd cerrado como cuando era un niño pequeño que se raspaba las rodillas. Enterramos a Elena un lunes por la tarde, mientras el sol de Miami finalmente rompía las nubes para burlarse de nuestro dolor. Y con ella, sentí que enterraba mi propio futuro, mis planes de jubilación, mis esperanzas de envejecer tomando su mano en el porche de nuestra casa. Pensé que lo único que me quedaba era esta casa vacía en Hialeah, el eco de su risa en los pasillos y una pensión de maestro para sobrevivir los años que me restaban. Pero Elena siempre estaba 10 pasos por delante de todos, calculando variables que nadie más podía ver. Incluso en la muerte, ella tenía un plan maestro. Fue el martes por la mañana, apenas 24 horas después de haberla dejado en el cementerio. Yo estaba sentado en la sala, mirando la pantalla negra de la televisión apagada, incapaz de reunir la energía para levantarme del sillón. Diego estaba dando clases y mis hijos habían regresado a sus ciudades esa misma madrugada para intentar recoger los pedazos de sus vidas. De repente, alguien tocó a la puerta principal con 3 golpes firmes y secos. No esperaba a nadie, y lo último que quería era lidiar con vecinos bien intencionados trayendo más recipientes con comida que no iba a comer. Me levanté despacio, arrastrando los pies sobre la alfombra, y abrí la puerta de madera. Había un hombre de unos 60 años parado en el pequeño porche de entrada. Llevaba un traje gris impecable, perfectamente planchado, a pesar del calor sofocante y la humedad brutal de Miami. Sostenía un maletín de cuero negro con ambas manos frente a él, como si contuviera algo frágil y extremadamente peligroso. Me preguntó si yo era el señor Mateo, utilizando un tono formal, casi clínico, desprovisto de cualquier emoción. Le dije que sí y le pregunté qué quería, apoyando mi peso contra el marco de la puerta. Se presentó como Arturo y me explicó que era un notario público con licencia del estado de la Florida. Dijo que tenía instrucciones estrictas, dejadas por mi esposa hace más de 14 meses, de entregarme un paquete en persona si algo le llegaba a pasar. La mención del nombre de Elena me dio un vuelco violento en el estómago, obligándome a tragar saliva para no perder la compostura. Me aparté a un lado y lo dejé pasar a la sala, sintiendo que el aire de la casa se volvía de repente mucho más denso. Arturo no se sentó, ni siquiera miró los muebles desgastados o las fotografías familiares en las paredes. Simplemente caminó hacia la mesa de centro, colocó su maletín sobre el cristal y abrió los seguros metálicos con un doble clic que resonó en el silencio. Sacó un sobremanila grueso, sellado con una cinta de seguridad roja que llevaba firmas cruzadas en los bordes. Me lo entregó extendiendo el brazo, manteniendo una distancia profesional y fría. Sus manos estaban firmes, pero noté que sus ojos evitaban los míos, como si supiera que estaba a punto de detonar una bomba en mi vida. Me dijo que su trabajo terminaba ahí, que su firma ya estaba certificada y que lamentaba mucho mi pérdida. Y sin decir una sola palabra más, cerró su maletín, dio media vuelta, salió por la puerta y se marchó en un sedán oscuro que lo esperaba en la calle. Me quedé solo en el centro de la sala, sosteniendo el sobremanila que parecía pesar 10 kilos en mis manos temblorosas. Caminé lentamente hacia la mesa del comedor, el mismo lugar donde yo solía calificar mis exámenes de historia mientras ella empacaba su maleta. Me senté en la silla de madera, tomé un abrecartas del cajón y rompí el sello rojo con extremo cuidado. Lo primero que cayó sobre la madera pulida de la mesa fue una tarjeta de acceso. Era de un plástico negro mate, pesado, frío al tacto, sin ningún logotipo de empresa ni nombre de hotel. Solo tenía grabadas 2 letras y un número en un relieve plateado muy sutil. PH2. La miré confundido, dándole la vuelta entre mis dedos, buscando alguna pista de lo que significaba. Luego metí la mano en el sobre y saqué un fajo de documentos legales impresos en papel grueso de alta calidad. Eran escrituras de propiedad, llenas de sellos notariales, firmas de abogados y lenguaje legal denso que me mareaba la vista. Empecé a leer las primeras líneas, intentando descifrar los términos de transferencia de bienes y fideicomisos irrevocables. Sin embargo, hubo 2 cosas en la segunda página que entendí perfectamente, 2 datos que me golpearon como un bloque de cemento en el pecho. La primera fue la dirección física de la propiedad.
Era un edificio residencial en Brickell, el distrito financiero más exclusivo, brillante y obscenamente rico de todo Miami. La segunda fue el valor de la propiedad, declarado claramente en los documentos de transferencia de impuestos del condado. $2.200.000. Totalmente pagado, libre de hipotecas, libre de gravámenes, sin un solo centavo de deuda pendiente. Y ahora, según los papeles que tenía en mis manos, legalmente a mi nombre. Sentí que el aire abandonaba la habitación por completo, dejándome jadeando, buscando oxígeno. Tuve que apoyar los codos sobre la mesa y agarrarme la cabeza antes de que el vértigo me hiciera caer de la silla. Esto tenía que ser un error monumental, una broma cruel del destino, una confusión de nombres en alguna oficina de registros públicos. Elena y yo compartíamos una cuenta bancaria conjunta en una sucursal local, donde revisábamos cada gasto a fin de mes. Teníamos una hipoteca modesta que aún nos faltaban 8 años para terminar de pagar. Conducíamos autos que tenían más de 10 años de antigüedad, y mi viejo Honda apenas tenía aire acondicionado para soportar el verano. Nuestras vacaciones consistían en viajes por carretera a cabañas alquiladas en el norte del estado, contando cada dólar gastado en gasolina. ¿De dónde diablos había salido un penthouse de $2 millones en el corazón de Brickell? Mi mente de historiador intentó buscar una explicación lógica, una línea de tiempo que justificara esta locura. Pero no había nada, solo un vacío aterrador donde se suponía que estaba la verdad de mi matrimonio. Necesitaba respuestas inmediatas, y solo conocía a una persona en todo Miami que podría tener la llave de este misterio. Carmen. Carmen era la abogada de bienes raíces que nos había ayudado a redactar nuestros testamentos básicos hace más de una década. Su oficina estaba en Coral Gables, un área elegante pero accesible, y siempre la consideré una profesional directa y sin pretensiones. Tomé las llaves de mi carro del gancho en la pared, agarré el sobre manila con los documentos y me guardé la tarjeta negra en el bolsillo de la camisa. Salí de la casa apresuradamente, cerrando la puerta de un golpe, sin siquiera molestarme en ponerle seguro. El calor de la mañana ya era opresivo, pegándome la ropa al cuerpo mientras encendía el motor de mi viejo Honda. El trayecto por la autopista Palmetto fue un infierno de tráfico lento, bocinas y pensamientos acelerados que chocaban entre sí. Mi mente intentaba encajar las piezas de un rompecabezas cuyas formas cambiaban a cada segundo. ¿Había estado Elena involucrada en algo ilegal durante todos estos años? ¿Era esto dinero sucio, producto de algún fraude corporativo del que yo no tenía la menor idea? ¿Me había estado mintiendo en la cara durante casi 3 décadas, durmiendo a mi lado mientras construía una doble vida? El dolor puro de su muerte de repente se mezcló con una sensación de traición ácida que me quemaba la garganta y me hacía apretar los dientes. Llegué a Coral Gables, navegando por las calles bordeadas de enormes árboles banianos que daban una sombra engañosa. Estacioné frente al edificio de oficinas de Carmen, ignorando el parquímetro, y caminé hacia la entrada con pasos pesados y decididos. Subí al 3er piso casi corriendo, empujando las puertas de cristal de su bufete de abogados con más fuerza de la necesaria. La recepcionista, una joven que no me reconoció, intentó detenerme, diciendo que la abogada estaba en una conferencia telefónica y que yo no tenía cita. Pero mi voz era fuerte, cargada con la autoridad de un maestro que está acostumbrado a controlar un salón de clases ruidoso. Le dije que necesitaba ver a Carmen en ese exacto momento y que no me iba a mover de la sala de espera hasta que saliera. El alboroto fue suficiente para que la puerta de madera de la oficina principal se abriera. Carmen salió al pasillo, frunciendo el ceño, lista para reprender a quien estuviera causando problemas. Pero al ver mi rostro pálido, mis ojos hundidos por la falta de sueño y el sobremanila con sellos rojos en mi mano, su expresión cambió por completo. La molestia en su rostro fue reemplazada instantáneamente por una mezcla de resignación y profunda tristeza. Se giró hacia la recepcionista y le dijo en voz baja que cancelara todas sus reuniones de la mañana y que no le pasara ninguna llamada. Me hizo un gesto con la mano para que entrara a su oficina y cerró la pesada puerta detrás de nosotros, aislando el ruido del exterior. La oficina olía a cuero caro, a cera para muebles y a café recién hecho, un ambiente de poder silencioso que me hizo sentir pequeño. Me senté frente a su enorme escritorio de caoba, sintiendo que el cuero de la silla crujía bajo mi peso. Tiré los documentos legales y la tarjeta negra mate sobre la madera pulida, empujándolos hacia ella. Le exigí que me explicara qué era todo eso, con la voz temblando de rabia y confusión.
Le dije que Arturo el notario había ido a mi casa en Hialeah, que me había entregado escrituras de un penthouse millonario y que yo necesitaba saber si mi esposa era una criminal. Carmen no se inmutó ante mi tono elevado. Se sentó lentamente en su silla, suspiró profundamente, se quitó los lentes de lectura y se frotó el puente de la nariz con cansancio. Parecía envejecer 10 años en ese instante, cargando con un peso que yo apenas empezaba a comprender. Me miró a los ojos con una firmeza absoluta y me dijo que no había ningún error en esos papeles. Me aseguró que el penthouse era completamente real, que existía y que ahora era legalmente mío. Le pregunté cómo era posible, levantando la voz, perdiendo por primera vez en mi vida la paciencia infinita que siempre me había caracterizado. Le recordé que yo ganaba un salario de maestro de escuela pública y que Elena era solo una consultora que revisaba hojas de cálculo. Carmen mantuvo la calma, apoyó los codos sobre el escritorio y entrelazó los dedos. Me explicó que ella no solo manejaba nuestro pequeño patrimonio familiar en Hialeah. Me reveló que durante los últimos 15 años, ella había sido la guardiana legal y la administradora fiduciaria del portafolio corporativo secreto de Elena. Me dijo que mi esposa era mucho más que una simple consultora de negocios. Elena era una estratega de transición de alto nivel, una mente maestra contratada por las empresas más grandes del país para manejar crisis extremas. Operaba en un mundo oscuro y confidencial de espionaje corporativo, adquisiciones hostiles, fusiones multimillonarias y secretos de juntas directivas. Un mundo despiadado, altamente lucrativo y a menudo peligroso, donde la información valía su peso en oro. Carmen me aseguró, mirándome fijamente, que cada centavo de ese patrimonio era absolutamente legal y había sido ganado con el sudor y la inteligencia de mi esposa. Me explicó que Elena había construido un imperio financiero en las sombras, separando de manera quirúrgica su vida profesional de nuestra vida familiar. Le pregunté por qué, sintiendo que las lágrimas de frustración amenazaban con salir. ¿Por qué me había ocultado algo tan masivo? ¿Por qué me dejó vivir creyendo que apenas llegábamos a fin de mes? ¿Por qué me dejó preocuparme por el costo de las reparaciones del techo? Carmen tomó la tarjeta negra mate de la mesa y me la devolvió, deslizándola sobre la madera hasta que tocó mi mano. Me dijo en voz baja que ella no podía responder a esas preguntas, que no era su lugar explicar los motivos del corazón de mi esposa. Me dijo que la respuesta a todas mis dudas y la verdadera magnitud de lo que Elena había construido, me estaba esperando en el piso 42. Salí de la oficina de Carmen sintiéndome más perdido, más pequeño y más desorientado que cuando entré. El sol del mediodía en Miami era implacable, golpeando el techo de mi viejo Honda como si quisiera derretir el metal. Encendí el motor, escuchando el quejido familiar de la correa de distribución. El aire acondicionado tosió aire caliente y polvo durante 5 largos minutos antes de empezar a enfriar un poco el interior del auto. Tomé la autopista I-95 en dirección sur, mis manos aferradas al volante con tanta fuerza que mis nudillos estaban completamente blancos. Era la misma autopista donde Elena había perdido la vida apenas unos días atrás, y cada milla que avanzaba se sentía como caminar sobre su tumba. A mi izquierda, el horizonte de Miami comenzaba a levantarse, transformándose de barrios residenciales planos a una fortaleza imponente de cristal, acero y concreto. Brickell. El patio de recreo de los millonarios, los banqueros internacionales, los magnates de bienes raíces y el dinero extranjero que fluye por las venas de la ciudad. Un mundo de lujo extremo que estaba a años luz de las calles trabajadoras, los pequeños negocios y la vida humilde de Hialeah. Salí de la autopista y me adentré en el tráfico denso de la avenida principal de Brickell, rodeado de sombras proyectadas por los rascacielos. Los autos a mi alrededor eran Ferraris rojos, Porsches plateados y camionetas Mercedes negras con vidrios polarizados que ocultaban a sus dueños. Mi Honda abollado, con la pintura descascarada por el sol, parecía un insecto fuera de lugar en medio de tanta riqueza obscena e intimidante. Conduje despacio, leyendo los números en los elegantes letreros de piedra, hasta que encontré la dirección exacta que marcaban las escrituras. Era una torre residencial de cristal azul oscuro que parecía perforar las nubes, una estructura moderna que desafiaba la gravedad. La entrada circular estaba flanqueada por palmeras perfectamente podadas y fuentes de agua iluminadas que creaban un sonido relajante en medio del caos de la ciudad. Detuve el carro frente al servicio de valet parking, sintiendo la mirada inmediata de los empleados. Un joven con un chaleco impecable y el cabello engominado se acercó a mi ventana, mirando mi auto con una mezcla evidente de confusión y desdén profesional.
Bajé la ventanilla manual, sintiendo el golpe de calor del exterior, y antes de que pudiera decirme que estaba en el lugar equivocado, le mostré la tarjeta negra mate. El joven palideció de inmediato, sus ojos se abrieron de par en par, y su actitud cambió de manera drástica y casi cómica. Se inclinó respetuosamente, me llamó señor con voz temblorosa, y me dijo que no me preocupara por el auto, que él se encargaría de estacionarlo en la zona VIP. Me indicó con la mano abierta que el ascensor privado para los penthouses estaba al fondo del vestíbulo principal, detrás de la cascada interior. Entregué las llaves de mi viejo Honda y caminé hacia las inmensas puertas de cristal de la entrada. Se abrieron automáticamente con un susurro, dejándome entrar a un lobby que parecía el interior de un museo de arte moderno de clase mundial. El piso era de mármol blanco inmaculado, tan pulido que podía ver el reflejo de mis zapatos gastados en él. El aire estaba climatizado a una temperatura perfecta y olía a una fragancia cara y sutil, una mezcla de sándalo, cítricos y dinero viejo. El contraste sensorial era absolutamente abrumador para un hombre como yo. Yo llevaba mis zapatos cómodos de dar clases, unos pantalones caqui comprados en oferta y una camisa de botones ligeramente arrugada por el viaje. Me sentía como un intruso, un impostor que estaba a punto de ser descubierto y expulsado a la calle por los guardias de seguridad de traje negro. Caminé hacia el fondo del vestíbulo, ignorando las miradas curiosas de los residentes elegantes que pasaban a mi lado. Encontré un pasillo discreto revestido en madera oscura que llevaba a un ascensor solitario. No había botones para llamar a la cabina, solo un panel negro brillante incrustado en la pared de mármol. Saqué la tarjeta de mi bolsillo, sintiendo el peso del plástico, y la acerqué al panel. Hubo un pitido suave, casi musical, y las pesadas puertas de acero pulido se abrieron en completo silencio. Entré a la cabina, que estaba revestida de espejos oscuros y luces tenues. Tampoco había botones en el interior para elegir el piso. El sistema de seguridad sabía exactamente a dónde llevarme con solo leer la tarjeta. El ascensor comenzó a subir a una velocidad vertiginosa, tan rápido que sentí que el estómago se me quedaba en la planta baja. Mis oídos se taparon por el cambio brusco de presión atmosférica. Vi los números digitales parpadear en la pantalla sobre la puerta. 20, 30, 40. El ascensor comenzó a frenar suavemente y se detuvo en el piso 42. Las puertas se abrieron con un susurro metálico, revelando que no había ningún pasillo compartido. El ascensor abría directamente al interior del apartamento privado. Di un paso hacia adelante, cruzando el umbral, y el aliento se me atascó violentamente en la garganta. El espacio era masivo, de unas proporciones que desafiaban la lógica de un hogar. Tenía techos de doble altura que daban una sensación de catedral moderna, pisos de madera oscura pulida y paredes que eran enteramente de cristal de piso a techo. La vista era irreal, una panorámica ininterrumpida que te dejaba sin palabras. Todo el azul profundo de la bahía de Biscayne se extendía ante mis ojos, salpicado por yates blancos que parecían de juguete y el verde exuberante de las islas privadas. Era un santuario de lujo frío, calculado y milimétricamente diseñado. Había muebles de diseño minimalista italiano, obras de arte abstracto en las paredes que seguramente costaban más que mi casa entera, y una cocina de mármol negro que parecía no haber sido usada nunca. Caminé lentamente hacia el centro de la inmensa sala principal, sintiendo que mis pasos resonaban en el vacío del lugar. Intenté imaginar a Elena aquí, caminando por estos pisos de madera, mirando por estos ventanales inmensos. Intenté reconciliar a la mujer que se ponía camisetas viejas y cocinaba arroz con pollo en nuestra pequeña cocina de Hialeah, con la dueña absoluta de este palacio en el cielo. El dolor de su ausencia volvió a golpearme, pero esta vez estaba mezclado con un vértigo psicológico paralizante. ¿A quién había estado abrazando todas esas noches en la oscuridad de nuestra habitación? ¿Quién era realmente la mujer con la que compartí 29 años de mi vida? Me acerqué a los inmensos ventanales, sintiendo el calor del sol a través del cristal blindado. El sol de la tarde se reflejaba en el agua de la bahía, creando destellos dorados que me cegaron por un instante. Fue exactamente en ese momento de vulnerabilidad y asombro cuando escuché el sonido. Era un ruido sutil, pero inconfundible en medio del silencio sepulcral del penthouse. El crujido suave de una tela cara moviéndose. El tintineo agudo de un vaso de cristal con hielo apoyándose sobre una mesa de piedra natural. Me giré de golpe, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, la adrenalina inundando mi sistema. No estaba solo en el apartamento.
Sentada en el inmenso sofá seccional gris, medio oculta por las sombras que proyectaban las columnas de la sala, había una mujer. Llevaba un traje sastre impecable de color oscuro, cortado a la medida con una precisión amenazante. Su cabello plateado estaba recogido hacia atrás con una elegancia severa, sin un solo mechón fuera de lugar. Me estaba observando con una calma absoluta, con unos ojos oscuros y calculadores, como si hubiera estado esperando este momento exacto durante años. Cruzó las piernas lentamente, apoyó las manos sobre sus rodillas con una postura de poder innegable, y me sostuvo la mirada sin parpadear. Me giré de golpe, con el corazón latiendo desbocado contra mis costillas, la adrenalina inundando mi sistema. No estaba solo en el apartamento. Sentada en el inmenso sofá seccional gris, medio oculta por las sombras que proyectaban las columnas de la sala, había una mujer. Llevaba un traje sastre impecable de color oscuro, cortado a la medida con una precisión amenazante. Su cabello plateado estaba recogido hacia atrás con una elegancia severa, sin un solo mechón fuera de lugar. Me estaba observando con una calma absoluta, con unos ojos oscuros y calculadores, como si hubiera estado esperando este momento exacto durante años. Cruzó las piernas lentamente, apoyó las manos sobre sus rodillas con una postura de poder innegable, y me sostuvo la mirada sin parpadear. El silencio en esa inmensa sala de estar era tan pesado que podía escuchar el latido de mi propia sangre zumbando en mis oídos. Yo estaba paralizado, con la tarjeta negra mate aún apretada en mi puño derecho, sintiéndome como un ladrón que acaba de ser atrapado en la bóveda de un banco. Mi mente de maestro de escuela pública intentaba procesar la escena, buscando una explicación lógica, una razón por la cual esta mujer desconocida estaba sentada en la propiedad que supuestamente me pertenecía. Ella no hizo ningún movimiento brusco. Simplemente me evaluó de pies a cabeza, tomando nota de mis zapatos gastados, mis pantalones caqui comprados en oferta y mi camisa arrugada por el calor de Miami. No había burla en su mirada, ni superioridad, solo una curiosidad clínica y profundamente analítica. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, rompió el silencio. Su voz era suave, cultivada, con ese tono de autoridad natural que solo poseen las personas acostumbradas a dar órdenes que siempre se cumplen. Me dijo buenas tardes, Mateo, y pronunció mi nombre con una familiaridad que me heló la sangre. Le pregunté quién era y qué estaba haciendo en este lugar, intentando que mi voz sonara firme, aunque el temblor en mis palabras me delató de inmediato. Ella descruzó las piernas, se puso de pie con una gracia felina y caminó unos pasos hacia la inmensa mesa de centro de cristal. Se presentó como Valeria. Me dijo que era la socia principal de la firma, y que había trabajado codo a codo con mi esposa durante los últimos 12 años. La palabra socia resonó en mi cabeza, chocando violentamente contra todo lo que yo creía saber sobre la carrera de Elena. Le respondí que mi esposa era una simple consultora independiente, que revisaba hojas de cálculo y asistía a reuniones de recursos humanos. Valeria soltó una risa muy breve, un sonido seco y sin humor que murió casi al instante en el aire acondicionado del penthouse. Me miró con una mezcla de lástima y profundo respeto. Me dijo que Elena nunca fue una simple consultora, y que las únicas hojas de cálculo que revisaba eran las que determinaban el destino de corporaciones enteras. Valeria comenzó a caminar lentamente por la sala, señalando con un gesto elegante los ventanales que daban a la bahía de Biscayne. Me explicó la verdadera naturaleza del trabajo de la mujer con la que compartí 29 años de mi vida. Elena era una estratega de transición de élite, una mente maestra en el despiadado mundo de la inteligencia corporativa. Cuando una empresa de la lista Fortune 500 estaba a punto de colapsar, o cuando una junta directiva necesitaba destruir a un rival comercial, llamaban a Elena. Ella orquestaba adquisiciones hostiles, desmantelaba monopolios desde adentro y diseñaba trampas legales tan complejas que los abogados rivales tardaban años en comprenderlas. Valeria me dijo que en los pasillos de cristal de Brickell y en las oficinas de Wall Street, el nombre de mi esposa era pronunciado con una mezcla de terror absoluto y reverencia. Elena era un tiburón, una depredadora intelectual que nunca perdía un caso, nunca dejaba cabos sueltos y nunca mostraba piedad en la mesa de negociaciones. Yo escuchaba cada palabra sintiendo que el suelo de madera pulida desaparecía bajo mis pies. Me apoyé contra el respaldo de una silla de diseño, necesitando algo sólido a lo que aferrarme mientras mi realidad se desintegraba. Intenté reconciliar a la mujer implacable que Valeria estaba describiendo con la mujer que yo conocía. La Elena que yo amaba se quemaba los dedos intentando hacer arepas los domingos por la mañana.
La Elena que yo conocía lloraba viendo películas viejas en nuestro sofá desgastado y me ayudaba a calificar exámenes de historia cuando yo estaba demasiado cansado. Le dije a Valeria que estaba mintiendo, que la persona de la que hablaba sonaba como un monstruo corporativo, y que mi esposa no tenía un solo hueso de maldad en su cuerpo. Valeria se detuvo frente a mí, acortando la distancia, y por primera vez vi una emoción genuina en sus ojos fríos. Me dijo que Elena no era un monstruo, sino una protectora feroz, y que todo lo que había hecho en las sombras, lo había hecho exclusivamente por nosotros. Le pregunté por qué, casi gritando, dejando que la frustración y el dolor de mi duelo reciente se desbordaran por completo. Le exigí saber por qué me había mentido durante décadas, por qué me dejó vivir contando centavos para pagar la hipoteca de nuestra casa en Hialeah cuando ella era dueña de un imperio. Valeria suspiró profundamente, caminó hacia un mueble bar de madera oscura y se sirvió un vaso de agua mineral. Me dio la espalda por un momento, dándome tiempo para recuperar el aliento y secarme el sudor frío que me perlaba la frente. Cuando se giró de nuevo, su tono se había vuelto mucho más suave, casi maternal. Me explicó que el mundo en el que ellas operaban era tóxico, venenoso y profundamente destructivo para el alma humana. Era un mundo donde la lealtad se compraba, donde las traiciones eran el pan de cada día y donde el dinero corrompía absolutamente todo lo que tocaba. Elena odiaba ese mundo, me dijo Valeria, pero era un genio absoluto navegando en él. Y la única razón por la que Elena podía sumergirse en ese océano de tiburones sin perder su propia humanidad, era porque me tenía a mí. Valeria me miró directamente a los ojos y me dijo unas palabras que se quedarían grabadas en mi mente para siempre. Me dijo que yo era su santuario, que nuestra pequeña casa con la ventana que vibraba en la cocina era el único lugar en el mundo donde ella podía respirar. Si Elena hubiera traído esos millones de dólares a nuestra casa, si me hubiera revelado la magnitud de su poder, nuestra dinámica habría cambiado para siempre. El dinero masivo altera la gravedad de las relaciones, destruye la simplicidad y atrae a los parásitos. Elena sabía que yo era un hombre de principios, un maestro de historia que valoraba el trabajo honesto y la vida comunitaria. Ella no quería que yo me convirtiera en el esposo de una millonaria, no quería que nuestros hijos crecieran como herederos malcriados en mansiones vacías. Quería que tuviéramos una vida real, problemas reales, alegrías reales. Me ocultó su imperio no por falta de confianza, sino para proteger la pureza de nuestro amor de la radiación de su éxito. Yo era su ancla, su realidad honesta, el hombre que la mantenía atada a la tierra mientras ella dominaba los cielos financieros. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, calientes y silenciosas, mientras la magnitud del sacrificio psicológico de mi esposa me aplastaba el pecho. Había cargado con el peso de 2 vidas enteras sobre sus hombros, soportando el estrés de corporaciones multimillonarias, solo para poder cruzar la puerta de nuestra casa y ser simplemente mi compañera. Valeria caminó hacia el sofá y tomó una carpeta de cuero negro, gruesa y pesada, que había estado descansando sobre los cojines. Se acercó a mí y la colocó suavemente sobre la mesa de cristal, justo frente a donde yo estaba parado. Me dijo que esa carpeta había estado guardada en la caja fuerte de la oficina durante 14 meses, esperando el día en que Elena ya no estuviera. Valeria me explicó que su papel terminaba aquí, que ella solo era la mensajera encargada de abrirme la puerta a este nuevo mundo. Me dio sus condolencias, esta vez con una sinceridad palpable, y me dijo que había sido un honor absoluto trabajar con la mujer más brillante que jamás había conocido. Sin decir una palabra más, Valeria caminó hacia el ascensor privado, pasó su propia tarjeta por el panel y desapareció tras las puertas de acero, dejándome completamente solo. El silencio del penthouse volvió a envolverme, pero esta vez no se sentía amenazante, sino profundamente íntimo y sagrado. Me quedé mirando la carpeta de cuero negro durante varios minutos, sintiendo terror de abrirla y descubrir qué más me había ocultado. Pero sabía que no podía huir, no podía volver a mi viejo auto y fingir que este lugar no existía. Me acerqué a la mesa, arrastré una de las pesadas sillas de diseño y me senté. Mis manos temblaban violentamente cuando deslicé el cierre de la carpeta y abrí la cubierta de cuero. Lo primero que vi fue un sobre de papel grueso, color crema, con mi nombre escrito en el centro. Era su letra. Esa caligrafía elegante, inclinada hacia la derecha, la misma letra que había firmado mis tarjetas de cumpleaños, las notas en el refrigerador y los permisos escolares de nuestros hijos.
Ver su escritura fresca sobre el papel fue como recibir un golpe físico en el estómago, un recordatorio brutal de que ella había estado viva, respirando y pensando en mí cuando escribió esto. Abrí el sobre con extremo cuidado, aterrorizado de rasgar el papel, y saqué varias hojas de papel membretado. La carta comenzaba sin saludos formales, directa al corazón, exactamente como era ella. Escribió que si yo estaba leyendo esto, significaba que ella había perdido la partida final y que el universo me había dejado solo antes de tiempo. Me pedía perdón en el primer párrafo, un perdón crudo y desesperado por el impacto psicológico que sabía que me estaba causando en este preciso momento. Me imaginaba parado en medio del penthouse, confundido, enojado y probablemente usando esa camisa de botones que tanto me gustaba y que ella siempre decía que me hacía ver como un profesor universitario aburrido. Una sonrisa rota se escapó de mis labios al leer eso, una pequeña chispa de luz en medio de la oscuridad de mi duelo. En las siguientes 2 páginas, Elena me explicó con sus propias palabras exactamente lo mismo que Valeria me había dicho, pero con la intimidad de una esposa confesándose ante su marido. Me habló de sus miedos, de las noches en las que se quedaba despierta en hoteles de lujo en Nueva York o Londres, deseando estar en nuestra cama en Hialeah escuchando el sonido del ventilador de techo. Me confesó que el dinero nunca le importó realmente, que para ella solo era una herramienta, un sistema de puntos en un juego corporativo que resultaba ser demasiado fácil de ganar. Pero a medida que el dinero crecía, también crecía su terror de que esa riqueza nos destruyera. Escribió que yo era el hombre más bueno que había conocido, un hombre que encontraba alegría en enseñar historia a adolescentes rebeldes y en cuidar un jardín que apenas crecía. Me dijo que mi bondad era su mayor tesoro, y que se habría cortado las manos antes de permitir que los millones de dólares corrompieran mi espíritu. Me agradeció por haberle dado una familia normal, por haber criado a Lucía y a Bruno con valores reales, lejos de la superficialidad y el veneno de la élite de Miami. Cada palabra de esa carta era una validación profunda de mi existencia, un abrazo póstumo que me aseguraba que nuestro matrimonio nunca fue una mentira. Fue la verdad más grande de su vida, el núcleo protegido alrededor del cual ella construyó una fortaleza impenetrable. Lloré sobre esas páginas, dejando que las lágrimas mancharan la tinta, liberando toda la tensión, la duda y el miedo que había acumulado desde la noche del accidente. Me sentí amado de una manera que desafiaba la muerte misma, protegido por una mujer cuya mente operaba en niveles que yo apenas comenzaba a comprender. Pero al llegar a la página número 4, el tono de la carta cambió drásticamente. La caligrafía se volvió un poco más rígida, más apretada, y el lenguaje íntimo fue reemplazado por la precisión fría de una estratega militar dando instrucciones antes de una batalla. Elena escribió que ahora que ella no estaba, el escudo invisible que nos protegía había desaparecido. Me advirtió que el imperio financiero que había construido era vasto, complejo y extremadamente codiciado. Y me dijo que había una persona en particular que intentaría aprovecharse de mi dolor y de mi supuesta ignorancia para robar lo que por derecho le pertenecía a nuestra familia. Su nombre era Roberto. Elena explicó que Roberto había sido un socio silencioso en los primeros años de su carrera, un inversor depredador que le proporcionó el capital semilla cuando ella apenas empezaba a independizarse. Roberto era un hombre peligroso, un manipulador experto que operaba en las zonas grises de la ley, utilizando la intimidación y el chantaje para aplastar a sus oponentes. Elena había logrado sacarlo de sus negocios hace más de una década, comprando su parte y obligándolo a firmar acuerdos de confidencialidad blindados. Pero ella sabía que Roberto nunca perdonó esa humillación y que había estado esperando pacientemente en las sombras cualquier señal de debilidad. Mi esposa me advirtió que Roberto asumiría que yo era un idiota. Asumiría que un simple maestro de escuela pública de Hialeah, ahogado en el dolor de la viudez, sería una presa fácil. Creería que podría asustarme con jerga legal, amenazarme con demandas fantasmas y obligarme a ceder el control de los fideicomisos por puro miedo al escándalo. La carta contenía instrucciones estrictas, subrayadas 2 veces con tinta negra. Elena me ordenaba que no mostrara ni un gramo de debilidad. Que no negociara, que no intentara razonar con él y, sobre todo, que no le tuviera miedo. Me escribió que ella había pasado los últimos 5 años preparando el campo de batalla para este momento exacto, colocando trampas legales tan letales que destrozarían a Roberto si se atrevía a dar un paso en falso. Pero para activar esas defensas, yo tenía que dar el primer paso. La instrucción final en la página 5 era muy clara. Debía levantarme de la silla, caminar hacia el teléfono fijo de la sala del penthouse,
y marcar el número directo de Carmen, nuestra abogada en Coral Gables. Elena explicó que Carmen no solo era la guardiana de los documentos, sino la ejecutora de un protocolo de emergencia que solo podía ser activado desde la línea segura de este apartamento. Dejé la carta sobre la mesa, sintiendo que la tristeza se transformaba lentamente en una determinación fría y pesada. Mi esposa me había dejado un imperio, pero también me había dejado una guerra. Y si había algo que yo había aprendido enseñando historia durante 30 años, era que las guerras no se ganan con buenas intenciones, se ganan con estrategia y poder superior. Me levanté de la silla, sintiendo que mis piernas estaban mucho más firmes que cuando entré a este lugar. Caminé hacia la pared de cristal donde descansaba un teléfono negro de diseño minimalista sobre una pequeña mesa de mármol. Levanté el auricular, escuché el tono de marcado claro y digital y presioné los números del bufete de Carmen que me sabía de memoria. El teléfono sonó solo 2 veces antes de que ella contestara personalmente, sin pasar por la recepcionista. Dije su nombre y le dije que estaba llamando desde el piso 42. Hubo un silencio absoluto en la línea durante un par de segundos. Carmen sabía perfectamente lo que significaba esa llamada, sabía que yo había leído la carta y que el velo de ignorancia había sido levantado para siempre. Su voz, cuando finalmente habló, ya no era la de la abogada cansada que me había recibido en Coral Gables esa misma mañana. Era la voz de una general de alto rango confirmando que los códigos de lanzamiento habían sido autorizados. Me dijo que el protocolo estaba activo y que a partir de este momento, ella desbloquearía el acceso total a la red de fideicomisos, cuentas en el extranjero y propiedades comerciales. Le pregunté, con una calma que me sorprendió a mí mismo, de cuánto dinero estábamos hablando realmente. Carmen hizo una pausa, escuché el sonido de teclas de computadora de fondo, y luego pronunció una cifra que hizo que la habitación entera diera vueltas a mi alrededor. No eran un par de millones de dólares. Eran decenas de millones. Una red masiva de activos líquidos, acciones preferenciales en empresas tecnológicas, bienes raíces comerciales en 3 continentes y fondos de inversión blindados contra impuestos. Elena no solo había asegurado nuestra jubilación, había creado una dinastía financiera que protegería a Lucía, a Bruno y a las generaciones que aún no habían nacido. Carmen me informó que los documentos de transferencia final requerirían mi firma presencial, y que organizaríamos una reunión con el equipo legal completo al día siguiente. Pero antes de colgar, su tono se volvió sombrío. Me preguntó si ya había recibido alguna comunicación externa, si alguien había intentado contactarme desde el funeral. Le dije que no, que mi teléfono había estado en silencio. Carmen me advirtió que me preparara, porque en el momento en que los registros de defunción de Elena se hicieran públicos en los círculos corporativos, los buitres comenzarían a volar en círculos. Colgué el teléfono, sintiendo el peso del plástico negro en mi mano antes de dejarlo en su base. Me quedé de pie frente al ventanal, mirando la ciudad de Miami extendiéndose bajo mis pies. Los rascacielos de cristal, las autopistas congestionadas, el océano infinito. Todo parecía diferente ahora, como si me hubieran quitado una venda de los ojos y finalmente pudiera ver los engranajes ocultos que movían el mundo. Mi esposa había conquistado esta ciudad en secreto y ahora me había entregado las llaves del reino. Pasé casi 1 hora más en el penthouse, caminando por las habitaciones vacías, abriendo los armarios que contenían trajes de diseñador que ella usaba como armadura de batalla. Toqué las superficies frías de mármol, intentando absorber la energía del lugar, intentando fusionar al maestro de historia de Hialeah con el viudo multimillonario de Brickell. Finalmente, supe que era hora de irme. Guardé la carta de Elena y los documentos legales en la carpeta de cuero, la tomé bajo el brazo y salí del apartamento. El viaje en el ascensor privado hacia la planta baja fue un descenso de regreso a la realidad física, pero mi mente ya no era la misma. Crucé el inmenso vestíbulo de mármol blanco con una postura diferente, con la espalda recta y la mirada al frente. Ya no me sentía como un intruso con zapatos baratos, me sentía como el dueño legítimo del lugar, respaldado por el fantasma más poderoso de la ciudad. El joven del ballet parking me vio salir y corrió a buscar mi viejo Honda sin que yo tuviera que decirle una sola palabra. Me entregó las llaves con una reverencia exagerada, abriéndome la puerta del auto que crujió por la falta de aceite en las bisagras. Me senté en el asiento del conductor, sintiendo el calor sofocante acumulado en el interior del vehículo. El contraste entre el lujo absoluto del piso 42 y el plástico desgastado de mi tablero era casi cómico. Encendí el motor, escuchando el ruido familiar y reconfortante del escape viejo.
El aire acondicionado comenzó a soplar aire caliente en mi rostro mientras yo me quedaba inmóvil en el estacionamiento VIP, procesando la magnitud de las últimas 3 horas. Mi vida anterior había terminado oficialmente. El Mateo que se preocupaba por el precio de la gasolina y las goteras del techo había muerto junto con Elena en esa autopista. Ahora era el guardián de un imperio, el protector delegado de mi esposa y el objetivo principal de hombres despiadados que querían destruirme. Fue exactamente en ese momento de claridad absoluta cuando el silencio del auto fue roto por un sonido agudo. Mi teléfono celular, que estaba descansando en el portavasos central, comenzó a vibrar y a sonar con insistencia. Bajé la mirada hacia la pantalla iluminada. Era un número desconocido, con un código de área de Nueva York. El corazón me dio un vuelco, recordando inmediatamente la advertencia en la página 4 de la carta de Elena. No contesté. Me quedé mirando la pantalla mientras el teléfono sonaba 1, 2, 3, 4 veces, hasta que finalmente la llamada se fue al buzón de voz. Esperé en silencio, escuchando el zumbido del motor de mi Honda, sintiendo que el aire dentro del auto se volvía denso y pesado. 1 minuto después, la pantalla se iluminó de nuevo con una notificación. Tenía un mensaje de voz nuevo. Tomé el teléfono con mano firme, presioné el icono de reproducción y acerqué el altavoz a mi oído. La voz que salió por la pequeña bocina era suave, profunda, cultivada y peligrosamente amigable. Era la voz de un hombre que estaba acostumbrado a sonreír mientras te clavaba un cuchillo en la espalda. El hombre dijo mi nombre con un tono de falsa simpatía, ofreciéndome sus más sinceras condolencias por la trágica pérdida de mi amada esposa. Dijo que sabía que este era un momento de inmenso dolor para mí y para mis hijos, y que lamentaba mucho tener que molestarme tan pronto. Pero luego, el tono de su voz cambió sutilmente, perdiendo la calidez fingida y adoptando una frialdad corporativa y depredadora. Se presentó como Roberto. Dijo que él y Elena tenían algunos asuntos financieros pendientes, unos acuerdos muy complejos que seguramente yo no entendería, pero que necesitaban ser resueltos de inmediato para evitarme problemas legales graves. Me sugirió, con una amabilidad que sonaba a amenaza directa, que nos reuniéramos a tomar un café para arreglar estos pequeños detalles y quitarme ese peso de encima. Terminó el mensaje diciendo que esperaba mi llamada, y colgó. Bajé el teléfono lentamente, apoyando las manos sobre el volante caliente de mi auto. Una sonrisa fría, dura y completamente desprovista de alegría se dibujó en mi rostro. Roberto había mordido el anzuelo exactamente como Elena había predicho. Pensaba que yo era débil, que estaba asustado y que cedería ante la primera señal de presión. No tenía idea de que mi esposa me había dejado el mapa completo de su campo minado, ni de que yo estaba dispuesto a detonarlo todo para proteger a mi familia. Puse el auto en marcha, salí del estacionamiento de Brickell y me incorporé al tráfico de la avenida principal, dejando atrás los rascacielos de cristal. El juego final de ajedrez de Elena acababa de comenzar y yo estaba listo para mover mis piezas. Bajé el teléfono lentamente, apoyando las manos sobre el volante caliente de mi auto. Una sonrisa fría, dura y completamente desprovista de alegría se dibujó en mi rostro. Roberto había mordido el anzuelo exactamente como Elena había predicho. Pensaba que yo era débil, que estaba asustado y que cedería ante la primera señal de presión. No tenía idea de que mi esposa me había dejado el mapa completo de su campo minado, ni de que yo estaba dispuesto a detonarlo todo para proteger a mi familia. Puse el auto en marcha, salí del estacionamiento de Brickell y me incorporé al tráfico de la avenida principal, dejando atrás los rascacielos de cristal. El juego final de ajedrez de Elena acababa de comenzar y yo estaba listo para mover mis piezas. Conduje de regreso a Hialeah con una claridad mental que no había experimentado desde la noche del accidente. El dolor sordo y constante en mi pecho seguía ahí, pero ahora estaba envuelto en una armadura de propósito. Ya no era solo un viudo ahogándose en recuerdos, era el ejecutor de la última voluntad de una mente maestra. Esa misma noche, recibí un correo electrónico encriptado de Carmen, la abogada, con las coordenadas para mi reunión del día siguiente. No iba a ser en su modesta oficina de Coral Gables, sino en el corazón del distrito financiero, en el territorio donde Elena solía cazar. A la mañana siguiente, me puse el traje más decente que tenía en mi armario. Un conjunto azul marino que usualmente reservaba para las graduaciones de mis alumnos. Me miré en el espejo del baño, ajustando el nudo de la corbata, buscando en mis propios ojos algún rastro de la debilidad que Roberto esperaba encontrar. No había ninguna.
Solo vi a un hombre de 57 años, cansado pero inquebrantable, listo para defender el legado de su esposa. Llegué al edificio de oficinas a las 9 en punto de la mañana. Era otra torre de cristal y acero, aún más imponente que el edificio residencial donde se encontraba el penthouse. Subí al piso 55, donde me recibió una recepcionista que me guió por un pasillo silencioso hasta una sala de conferencias con paredes de cristal esmerilado. Allí me estaba esperando Guillermo. Guillermo era el abogado corporativo que Elena había contratado en secreto años atrás, un hombre cuya reputación en Miami era la de un depredador absoluto. Era alto, de hombros anchos, con el cabello oscuro peinado hacia atrás y un traje negro que parecía absorber la luz de la habitación. No me ofreció falsas condolencias ni sonrisas amables cuando entré. Me estrechó la mano con una fuerza calculada, me indicó que me sentara y abrió una carpeta de cuero negro idéntica a la que Valeria me había entregado el día anterior. Guillermo fue directo al grano, hablando con una voz grave y rasposa que llenaba todo el espacio de la sala. Me dijo que Elena lo había contratado con un solo propósito en mente, un mandato claro y absoluto que él había estado preparando durante un lustro. Su único trabajo era destruir a Roberto si éste alguna vez intentaba acercarse a mí o a mis hijos después de la muerte de mi esposa. Escuché en silencio mientras Guillermo desplegaba sobre la mesa una serie de diagramas financieros y documentos legales que parecían un laberinto indescifrable. Me explicó que Roberto era un parásito, un hombre que había construido su fortuna intimidando a socios más débiles y robando el crédito del trabajo ajeno. Pero Elena no era débil, y nunca perdonó el intento de Roberto de chantajearla en los primeros años de su carrera. Guillermo me detalló la trampa que mi esposa había diseñado, una obra maestra de ingeniería legal que él llamaba el interruptor del hombre muerto. Elena sabía que Roberto intentaría reclamar una parte de los fideicomisos argumentando que su capital semilla original le daba derecho a los intereses acumulados. Sabía que usaría tácticas de terror psicológico, amenazando con congelar las cuentas y arrastrar el nombre de nuestra familia por los tribunales durante años. Pero lo que Roberto no sabía era que Elena había rastreado cada centavo de los negocios sucios que él había realizado en la última década. Guillermo me mostró copias de registros bancarios en las Islas Caimán, transferencias no declaradas y documentos de evasión fiscal masiva que Roberto creía haber borrado para siempre. Elena había empaquetado toda esa evidencia en un fideicomiso ciego, programado para enviarse automáticamente a las autoridades federales y al Servicio de Impuestos Internos, si Roberto presentaba una sola demanda contra mi patrimonio. Guillermo me miró a los ojos, apoyando ambas manos sobre la mesa, y me dijo que no estábamos allí para defendernos. Estábamos allí para entregar un ultimátum. Me explicó que Roberto me llamaría de nuevo, probablemente esa misma tarde, para intentar forzar una reunión en persona. La instrucción de Guillermo era simple y brutal. Yo no debía reunirme con él, no debía negociar, y bajo ninguna circunstancia debía mostrar miedo. Solo tenía que decirle unas cuantas palabras clave, mencionar un par de fechas específicas y darle el número de teléfono directo de Guillermo. Salí de esa oficina sintiendo que el aire de Miami era más ligero, como si la gravedad misma hubiera cambiado a mi favor. Conduje de regreso a mi casa en Hialeah, me quité el traje, me puse ropa cómoda y me senté en la mesa de la cocina a esperar. Preparé una taza de café, escuchando el zumbido familiar del viejo refrigerador y el sonido de los autos pasando por mi calle. El contraste era casi poético. Estaba sentado en una silla de madera que rechinaba, en una casa que necesitaba una capa de pintura urgente, sosteniendo en mi mente el poder para aniquilar a un titán financiero. El teléfono sonó a las 4:15 de la tarde. El identificador de llamadas mostraba el mismo número de Nueva York que había dejado el mensaje de voz el día anterior. Dejé que sonara 3 veces, respiré profundo, recordando la sonrisa de Elena, y descolgué el auricular. Dije mi nombre con voz calmada, plana, desprovista de cualquier emoción. La voz de Roberto al otro lado de la línea era un río de miel envenenada. Me saludó con un entusiasmo fingido, llamándome su buen amigo Mateo, preguntándome cómo estaba sobrellevando estos días tan oscuros. No le respondí a sus cortesías, simplemente dejé que el silencio se extendiera por la línea, obligándolo a llenar el vacío. Roberto tosió levemente, incómodo por mi falta de respuesta, y rápidamente cambió al tono de negocios. Me dijo que había estado revisando algunos documentos antiguos y que había notado ciertas irregularidades en los contratos que Elena y él habían firmado hace 15 años.
Habló de responsabilidades compartidas, de capital no devuelto y de la necesidad urgente de sentarnos a cuadrar los números antes de que los abogados tuvieran que intervenir. Su tono era el de un adulto explicándole algo complicado a un niño pequeño, asumiendo mi completa ignorancia. Me dijo que él no quería causarme más dolor, que estaba dispuesto a llegar a un acuerdo rápido y discreto por una fracción de lo que legalmente le correspondía. Solo necesitaba que yo firmara un documento de liberación de fondos y él desaparecería de mi vida para siempre. Lo dejé hablar durante casi 5 minutos ininterrumpidos. Escuché cada una de sus mentiras, cada una de sus amenazas veladas, cada intento de manipulación psicológica. Cuando finalmente terminó su monólogo y me preguntó qué me parecía su generosa oferta, tomé un sorbo de mi café. Le dije, con la voz más fría y controlada que jamás había salido de mi garganta, que no habría ninguna reunión. Le dije que no habría ningún acuerdo, ninguna firma y absolutamente ninguna transferencia de fondos. Escuché a Roberto soltar una pequeña risa condescendiente al otro lado de la línea. Me advirtió que estaba cometiendo un error terrible, que yo no entendía cómo funcionaba el mundo real y que él podía congelar todos mis activos con una sola llamada a un juez. Fue entonces cuando dejé caer la guillotina. Le dije que si él presentaba un solo documento en cualquier corte del país, el fideicomiso de contingencia de Elena se activaría automáticamente. Pronuncié lentamente el nombre de la empresa fantasma que él utilizaba en las Islas Caimán. Le recité la fecha exacta de una transferencia ilegal de fondos que él había realizado en el año 2008. Y finalmente, le dije que cualquier comunicación futura debía dirigirla exclusivamente a mi abogado corporativo, el señor Guillermo. El silencio que siguió a mis palabras fue absoluto, pesado y profundamente satisfactorio. Pude escuchar el sonido de la respiración de Roberto volviéndose errática, el pánico filtrándose a través de la línea telefónica. El depredador acababa de darse cuenta de que había entrado en una jaula y que la puerta se había cerrado detrás de él. Roberto intentó balbucear algo, intentó recuperar el control de la conversación, pero su voz temblaba. No le di la oportunidad de articular una sola excusa. Le dije que Elena le mandaba saludos desde el infierno que le había preparado y colgué el teléfono. Me quedé sentado en la cocina durante mucho tiempo, mirando el auricular descansando en su base. No sentí euforia, ni ganas de celebrar. Sentí una paz inmensa, una sensación de cierre profundo y definitivo. Elena había ganado su última batalla, y yo había tenido el honor de ser el soldado que ejecutó su orden final. Pero la guerra externa era solo una parte del proceso. Ahora tenía que enfrentar la batalla más importante de todas, la emocional. Tenía que contarle la verdad a las 2 personas que más amaba en el mundo, las 2 personas que compartían la misma sangre que la mujer que acababa de descubrir. Esa noche, abrí mi vieja computadora portátil en la mesa del comedor y envié un mensaje a mis hijos, pidiéndoles que se conectaran a una videollamada. Lucía y Bruno aparecieron en la pantalla unos minutos después. Lucía estaba en su apartamento en Orlando, con el cabello recogido y ojeras profundas bajo sus ojos analíticos. Bruno estaba en su sala en Tampa, abrazando un cojín, luciendo tan perdido y vulnerable como el día del funeral. Me preguntaron si todo estaba bien, si había algún problema con los trámites del seguro o con la casa. Los miré a través de la pantalla, sintiendo un nudo en la garganta que amenazaba con ahogarme. Les dije que los amaba, y les pedí que me escucharan sin interrumpir hasta que yo terminara de hablar. Comencé desde el principio, desde el momento en que Arturo el notario tocó a la puerta de nuestra casa. Les hablé de la tarjeta negra mate, del viaje a Coral Gables para ver a Carmen, y del ascenso en el elevador privado hasta el piso 42. Vi cómo las expresiones en sus rostros cambiaban de la confusión a la incredulidad absoluta. Les describí el penthouse, la vista a la bahía, el lujo frío y calculado que su madre poseía en secreto. Y luego, les hablé de Valeria, de la carta escrita a mano, y de la verdadera naturaleza del trabajo de Elena. Les expliqué que su madre no era una simple empleada de oficina, sino una titán corporativa, una estratega brillante que había acumulado una fortuna de decenas de millones de dólares. Bruno fue el primero en reaccionar. Se llevó las manos a la cabeza, negando con un movimiento rápido, diciendo que eso era imposible, que yo tenía que estar confundido. Dijo que nuestra madre nos preparaba sándwiches para llevar a la escuela y que se quejaba del precio de los tomates en el supermercado. Le dije a Bruno que todo eso era cierto, que ella era esa mujer, pero que también era la otra.
Le expliqué que ella había construido un muro de contención alrededor de nuestra familia para protegernos del veneno de su mundo profesional. Lucía, por otro lado, se quedó completamente en silencio. Sus ojos se movían rápidamente, procesando la información con la misma velocidad y agudeza que heredó de Elena. Pude ver el momento exacto en que las piezas del rompecabezas encajaron en su mente. Lucía acercó su rostro a la cámara, con lágrimas brillando en sus ojos, pero con una expresión de asombro absoluto. Me dijo, con la voz quebrada, que ahora entendía todo. Entendía por qué su madre siempre le exigía la perfección en sus estudios, por qué le enseñó a no depender de nadie y por qué siempre le decía que el verdadero poder opera en silencio. Lucía me miró y me dijo unas palabras que me destrozaron y me reconstruyeron al mismo tiempo. Me dijo que mamá no me había dejado un apartamento de lujo para que yo me volviera rico. Me lo había dejado para que yo pudiera pararme en el punto más alto de la ciudad y sentir físicamente el tamaño del imperio que ella había construido solo para mantenerme a salvo. Era su forma de decirme que yo valía todo ese esfuerzo, que mi paz mental valía millones de dólares. Bruno comenzó a llorar, pero esta vez no eran lágrimas de dolor puro, eran lágrimas de un orgullo abrumador. Se dio cuenta de que su madre era una especie de superheroína en traje sastre, una mujer que había conquistado un mundo despiadado y había regresado a casa todos los días para darnos las buenas noches. Hablamos durante horas esa noche. Lloramos juntos, reímos recordando las pequeñas mentiras piadosas de Elena cuando intentaba justificar sus viajes de negocios, y finalmente comenzamos a sanar. Les aseguré que el dinero estaba asegurado en fideicomisos intocables, que sus futuros y los de sus futuros hijos estaban garantizados para siempre. Pero también les hice prometer algo fundamental. Les pedí que esta revelación no cambiara quiénes eran en su esencia. Les pedí que siguieran trabajando, que siguieran construyendo sus propias vidas, y que usaran ese dinero como un escudo, no como una identidad. Ambos asintieron, comprendiendo perfectamente la lección final de su madre. El fin de semana pasó en un estado de calma reflexiva, y cuando llegó el lunes por la mañana, mi alarma sonó a las 5:30, como lo había hecho durante 30 años. Me levanté, me preparé una taza de café, me vestí con mis pantalones caqui y mi camisa de botones, y conduje mi viejo Honda hacia la escuela secundaria. Caminar por los pasillos de la escuela ese día fue una experiencia surrealista. El olor a cera para pisos, el ruido de los casilleros cerrándose de golpe, las voces adolescentes rebotando en las paredes de concreto, todo era exactamente igual. Pero yo era un hombre completamente diferente. Yo era un multimillonario caminando entre casilleros oxidados, un hombre que podía comprar el distrito escolar entero si así lo deseaba. Pero no estaba allí por necesidad, estaba allí por elección. Entré a mi salón de clases, dejé mi maletín sobre el escritorio y miré a mis alumnos de historia avanzada mientras tomaban asiento. Ese día nos tocaba estudiar la edad dorada de los Estados Unidos, la era de los grandes monopolios, los magnates del acero y los ferrocarriles. Comencé a hablar, pero mi perspectiva había cambiado de una manera profunda y radical. Ya no les enseñaba la historia desde la visión de un observador externo que solo lee los libros de texto. Les hablé del poder real, del poder que no sale en los periódicos, de las decisiones que se toman en habitaciones cerradas y de las fortunas que se construyen en las sombras. Les dije que la verdadera historia del mundo no la escriben los que hacen más ruido, sino los que controlan los hilos en absoluto silencio. Mis alumnos me miraban con una atención inusual, cautivados por la intensidad de mi voz y la autoridad silenciosa que ahora proyectaba. Me di cuenta de que Elena no solo me había dejado dinero, me había dejado una comprensión profunda de la naturaleza humana. Y yo iba a usar esa comprensión para enseñar a estos jóvenes a ver el mundo como realmente era, a no dejarse engañar por las apariencias y a construir sus propias fortalezas. Enseñar ya no era mi trabajo, era mi vocación purificada, mi ancla voluntaria a la realidad que Elena tanto amaba. El viernes por la noche de esa misma semana, mi mejor amigo Diego vino a mi casa en Hialeah. Trajo una bolsa de papel grasiento llena de croquetas y sándwiches cubanos de nuestro lugar favorito en la calle 8, y un paquete de cervezas frías. Nos sentamos en el pequeño porche trasero, escuchando el canto de los grillos y el zumbido del aire acondicionado de los vecinos. Diego abrió 2 cervezas, me pasó una y se quedó mirándome en silencio durante un largo rato. Él me conocía mejor que nadie, y sabía que algo fundamental había cambiado en mí desde la última vez que nos vimos en el funeral. No me presionó, simplemente le dio un mordisco a su sándwich y esperó a que yo estuviera listo para hablar. Le conté la verdad.
No le di cifras exactas, no le hablé de los fideicomisos en el extranjero ni de las cuentas de inversión, porque sabía que eso solo crearía una barrera innecesaria entre nosotros. Pero le hablé del penthouse, de la doble vida de Elena y de la magnitud de su éxito corporativo. Diego dejó de masticar, bajó su sándwich lentamente y se quedó mirando el vacío de mi patio trasero, procesando la información. Cualquier otro hombre habría reaccionado con envidia, con resentimiento o con un aluvión de preguntas sobre el dinero. Pero Diego simplemente soltó un silbido bajo, negó con la cabeza y esbozó una sonrisa cargada de respeto. Me dijo que siempre supo que Elena era demasiado inteligente para ser una simple consultora y que siempre le dio un poco de miedo la forma en que ella lo analizaba con la mirada. Levantó su botella de cerveza hacia el cielo nocturno y brindó por la mujer más brillante que jamás había caminado por las calles de Hialeah. Chocamos las botellas y sentí una gratitud inmensa por tener a un amigo que no permitía que el dinero cambiara el valor de nuestra hermandad. Diego me preguntó qué iba a hacer ahora, si iba a vender esta vieja casa y mudarme a las nubes de Brickell para vivir como un rey. Miré a mi alrededor. Miré la pintura descascarada del porche, la manguera enrollada en el césped, la ventana de la cocina que vibraba con el viento. Le dije a Diego que no iba a vender absolutamente nada. Le dije que esta casa era mi hogar, el lugar donde crié a mis hijos, el lugar donde amé a mi esposa durante casi 3 décadas. Aquí estaban mis raíces, mi comunidad, mi vida real. No iba a abandonar el santuario que Elena había protegido con tanto esfuerzo. Y en cuanto al penthouse, le dije que tampoco lo iba a vender. No necesitaba el dinero, y ese lugar en el cielo no era una simple propiedad inmobiliaria. Era un monumento. Era el museo privado del genio de mi esposa, la prueba física de su amor feroz y su capacidad para dominar el mundo. Lo mantendría exactamente como ella lo dejó, un refugio silencioso al que podría ir cuando necesitara sentir su fuerza. Pasó un mes entero antes de que volviera a usar la tarjeta negra mate. Fue un viernes por la tarde, después de terminar de calificar los exámenes de mitad de semestre. Conduje mi viejo Honda hasta Brickell, le entregué las llaves al mismo joven del valet parking que ahora me saludaba con un respeto reverencial y tomé el ascensor privado. Las puertas de acero se abrieron en el piso 42, revelando la inmensa sala de estar bañada en la luz dorada del atardecer. El apartamento estaba en un silencio perfecto, inmaculado, esperando por mí. Caminé lentamente sobre el piso de madera oscura, sintiendo la inmensidad del espacio, pero ya no me sentía intimidado. Me acerqué a los enormes ventanales de cristal que iban del piso al techo y me detuve frente a ellos. El sol estaba comenzando a ocultarse detrás de la ciudad, tiñendo el cielo de Miami con tonos violentos de naranja, púrpura y rojo sangre. La bahía de Biscayne reflejaba los colores del crepúsculo, y las luces de los rascacielos comenzaban a encenderse una por una, como estrellas artificiales despertando en la tierra. Apoyé la frente contra el cristal frío, cerré los ojos y respiré profundamente. Pude sentirla allí conmigo. No como un fantasma triste, sino como una presencia inmensa, poderosa y protectora que envolvía toda la ciudad. Había pasado 29 años creyendo que yo era el ancla que mantenía a Elena atada a la tierra, el puerto seguro al que ella regresaba después de sus aburridos viajes de negocios. Pero la verdad era mucho más hermosa y mucho más compleja. Yo no era su ancla. Yo era su tesoro más preciado, la única cosa pura en su vida que ella decidió esconder del mundo para que nadie pudiera corromperla. Ella fue el escudo de titanio que recibió todos los golpes, la estratega que luchó en las sombras para que yo pudiera vivir en la luz. Abrí los ojos y miré el horizonte infinito, sintiendo que el dolor de su pérdida finalmente se transformaba en una paz profunda y absoluta. Mi nombre es Mateo. Soy un maestro de historia en una escuela pública de Hialeah. Conduzco un auto viejo, vivo en una casa modesta y mido mi vida en semestres. Y soy el único dueño del imperio secreto de la mujer más extraordinaria que jamás haya existido. Sonreí, viendo cómo el sol desaparecía finalmente bajo el horizonte de Miami, sabiendo que, sin importar lo oscuro que se volviera el mundo, yo siempre estaría a salvo.